En primer lugar, damos les gracias, muchas gracias, porque después de una pizza, después de comer, estar aquí a estas horas supón está claro que sois resistentes y militantes por asturiano. Vamos a entamar esta mesa, este alderique, sobre la normalización lingüística en ámbitos estatales. Y voy a entamar presentando a los que me acompañen en la mesa. A la mi manzorda del todo está Nicolás, representando a Faceira, Nicolás Bartolomé. Buenas tardes, Nicolás. Buenas. Faceira y una asociación cultural, una entidad dedicada al estudio, divulgación, protección y proyección del patrimonio cultural, histórico y lingüístico de Lleón. Aquí a la manzorga está Manés, representante de Consellúa, díselo bien. Sí, Consellúa, Arrasaldeón. La misión de Consellúa céntrase en desarrollar y garantizar un proceso eficaz en favor del desarrollo de la normalización del euskera en extremados ámbitos sociopolíticos, económicos y culturales de Euskal Herria. A la mandrecha, Marcos, representante de la Mesa por la Normalización de la Lingua Galega. Buenas tardes, Marcos. A Mesa por la Normalización Lingüística y una plataforma independiente y plural que tiene como objetivo la promoción del uso del gallego en todos los ámbitos de la vida social, así como denunciar todo tipo de agresiones y discriminaciones que pudiera sufrir la lengua galega. Y por último, Ignacio Galán, que ya conocéis todos, representa en este caso a Iniciativa por Asturiano, que iniciativa trabaja por algamar espacios de normalidad para la lengua asturiana a través de acciones concretas que permitan llegar a acuerdos con entidades de todo tipo y que supongan afitar el uso del asturiano en todos los ámbitos, especialmente en los más nuevos. Vamos a entamar entonces con una pequeña reflexión, nada, un minutín nada más que voy a hacer a propósito de unas conclusiones de un encuentro en el que participé en Valencia, un encuentro sobre multilingüismo y plurilingüismo en el año 2015. Quisiera destacar antes de entamar que el plurilingüismo no es la excepción, sino la regla de sociedades humanas. En el mundo existen más de 6.000 lingües y alrededor de 200 estados. Entonces, todos los estados más o menos son multilingües. La internacionalización y la inmigración acentúan en este contexto plurilingüe. España también y siempre fue, desde su origen, un país multilingüe. Anguaño, alrededor del 45% de la población vive en una comunidad que tiene más de una lengua propia. El fortalecimiento de una lengua minoritaria, como en el que estamos falando en estos momentos, no significa olvidar las otras lenguas ni escaecerse de ellas, ni amenorgales. Simplemente significa eso, no perder esa lengua. El plurilingüismo no es solo para reconocer legalmente el cartel multilingüe del Estado, sino que aspira a que todos los ciudadanos sean o se sientan plurilingües. Vamos ya entonces con el alderique. La metodología que vamos a emplear son 3 bloques de discusión. El primero va a ser sobre las lingües en el Congreso. Sabéis que la Mesa del Congreso aprobó en septiembre de 2023 una resolución por la que, por intermedio de la presidenta del Congreso, para que las lingües que son oficiales en ellas comunidades autónomas puedan ser usadas en la sede de la soberanía nacional. De ellos partidos están por la igualdad lingüística y la representatividad de todas las lingües de España, argumentando que ya es necesario respetar la diversidad lingüística del país y garantizar la participación de todos los ciudadanos. Si que así, otros partidos consideren que el castellán es la lengua común y oficial en todo el territorio español y que el su uso en el Congreso es fundamental para asegurar, no sé qué decir esto, para asegurar la comunicación entre los diputados y la transparencia de sesiones parlamentarias. A favor de esta segunda postura tan PP, Vox y UPyN obtuvieron en el Congreso. Suponen el 42% de los diputados. A favor de la otra postura favorable al plurilingüismo están el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Junts y Coalición Canaria.
representen el 52%. En este caso, tenemos que tener en la mesa tienes que tener en cuenta el caso especial que supone el guionés, el aragonés y el asturiano, siendo lenguas que tienen una protección legal dentro de los estatutos más o menos desarrollada con leyes de normalización, no están contempladas de esa forma en el Congreso, aunque de alguna vez también se habla en esos idiomas. Tenéis la palabra ahora, podéis hablar de esto o de lo que vos pete en este ámbito. Quien quiera empezar, en Tama Marcos. Sí, bueno, boa tarde. Nada, gracias a todos por estardes aquí nunha tarde tan boa como que hai hoxe en Ubieu, que case botábamos moito en falta, cando menos noutras máis oeste, non? Ben, sobre a cuestión da lingua no Congreso, a mí me parece moi importante, primeiro, recoñecer que iso se podía facer, que todas as linguas do Estado, cando menos aquelas que teñen representación a través dos diputados e diputadas, se poidan expresar no Congreso. Isto ten un valor simbólico moi importante cando, desde o ano 78, nunca se puido facer. Non pasaron 45 anos sen posibilidade de que unha realidade que existe no Estado español, unha evidencia é que o Estado español é plurilingüe, pois que isto se poida manifestar a través do uso no propio Congreso. O problema é que non pasa dun simples acto simbólico, non? Cando a mesma Cámara ten capacidade legislativa e pode modificar moitas cuestións que permitirían que non só os diputados e diputadas poidan empregar a súa lingua con normalidade, bueno, con normalidade relativamente, non se pode facer sempre, non? Pero se pode facer, cando menos nas aparicións máis públicas no Congreso, máis que ao mesmo tempo non poden facer isto a maior parte dos cidadáns e cidadás, non? Claro, as posibilidades que temos a maioría da poboación, ou máis do 40%, casi 45% da poboación do Estado español, que ten como lingua propia outra diferente do castelán, de sermos diputados e diputadas, son de comezo poucas, non? Isto vai tocar só 350 persoas dos casi 50 millóns de persoas que habitan no Estado español. O que tería lógica é que iso tivese traslación inmediata, partindo desa sensibilidade que mostran as diputadas e diputados permitindo o uso destas linguas, a cuestións máis concretas, non? Aí poderíamos falar despois, se falara disto, do manifesto pola igualdade das linguas que se presentou no Congreso no seu momento, máis concretamente por irmos a algo máis que se comentaba na intervención anterior, non? A cuestión da Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, e concretamente aí o Comité de Ministros do Consello de Europa, antes falei do ano 22, foi no ano 2019, falou de varias cuestións que debería estar tomando nota o Congreso xa para regulalas e para legislar nese sentido, non? A primeira é emendar a Lei Orgánica do Poder Judicial e con isto, pois, outras leis como a Lei de Axuizamento Civil, non? Para garantir realmente a utilización das linguas cooficiais en todos os procedementos a solicitude dunha das partes, non tal como está na redacción anterior, na redacción actual, onde ten que ser autorizado polo xuiz ou pola xuiza, non? Por mellorar, di o Comité de Ministros do Consello de Europa, a utilización das linguas cooficiais na administración do Estado nas comunidades autónomas, na administración territorial do Estado, onde, aínda hoxe, hai moitísimas dificultades para empregar con toda normalidade, para comezar coa disposición da lingua, non? Non chega con que un só a poida empregar, senón ten que ser entendido, ten que ter capacidade de ser atendido por funcionarios e funcionarias, e ten que haber todo un despregamento para que o exercicio do dereito a falar na súa lingua teña utilidade, sexa exercível realmente na administración. Logo falaba de suprimir as limitacións do ensino en galego en Galiza e de valenciano-catalán en Valencia, e falaba tamén, comentábase antes, incluir os nomes das linguas contempladas na parte segunda nos Estatutos de Autonomía das comunidades autónomas nas que se falan estas linguas, que serían, en principio, as oficiais, non? Nos casos nos que aínda non se incluísen. Isto atinxe directamente, eu penso, o caso do galego e do asturiano, concretamente no territorio desta comunidade autónoma, non? Que se faga, que se nomeen directamente e que se recoñeza a oficialidade e a equiparación tamén tanto do galego como do asturiano en Asturias con respecto ás outras linguas que son oficiais noutros territorios do Estado.
Ben, poderíase comezar por aí, porque, ademais, penso que, habendo unha recomendación ou recomendacións reiteradas do Comité de Ministros do Consello de Europa, poderíase comezar por aí para facer realidade algo que non é nin... a súa existencia das linguas non depende da Constitución. Existía con a anterior da Constitución, existía con a anterior do franquismo. Bueno, estando aquí ao lado do Ignacio non vou explicar xa todo isto, non? E o que se fixo precisamente para eliminar estas linguas é que, ainda así, existen, teñen vida, mas non se poden manter só pola vontade dos seus falantes ou de que existan ou non colectivos de falantes que se preocupen de que existan dereitos e garantías para o emprego destas linguas. Entón, en relación ás linguas do Congreso, é positivo, indica unha mudanza importante, que cando menos comeza a haber unha mudanza, mais débese concretar nalgo que sexa realmente empregável e que teña utilidade para os falantes. Sobre o que comentabas agora dos partidos que se posicionaban, falarase despois tamén en relación a ese manifesto pola igualdade lingüística, mas eu quero lembrar que incluso o Partido Popular votou a favor de tres cuestións que colocamos en relación a este manifesto pola igualdade lingüística, non? Unha era, precisamente, impulsar, apoiar reformas estatutarias para a oficialidade das linguas propias, era o que comentaba antes en relación con a Europa. Só tivo voto en contra, penso que de Vox. Permitir, outro punto, o uso administrativo das distintas linguas entre territorios do mesmo espacio lingüístico. Isto atinxe o galego, no que ten a ver coa parte das Asturias onde se pode falar, mas tamén co portugués, e tamén co catalán nos territorios dos territorios de fala catalana, tanto en Valencia como en Cataluña como nas Baleares, como Euskal Herria entre Euskadi e Navarra, e tamén a propia Francia, perdón. E logo, último, respeto real, baseado en dereitos e deberes e actuación comprometida a todos os poderes do Estado. Nisto, neses tres puntos, en teoría, están non de acordo só 52%, 53%, senón manifestaronse en votos, pois prácticamente o 80 ou 90%. Xa remato. Obrigado. Gracias, Marcos. Damos la palabra ahora a Manés. Vale. Hola. Vale, en lo referente a que se aceptaran el uso de las diferentes lenguas minorizadas del Estado en el Congreso, el primer tema que desde el Consello nos llamó la atención fue lo simple que fue. Lo simple que fue el reconocer esa realidad y ese derecho y poder realizarlo prácticamente. Muchos años pasaron desde el reconocimiento de las diferentes lenguas, desde la Constitución misma, y la verdad que sí que fue algo que, a nuestro parecer, llegó bastante tarde, y especialmente esa tardanza fue dejada en evidencia por la simpleza de ejecutar ese simple derecho. La valoración que hicimos en su momento desde el Consello, un poco de la mano también de Amesa, era que, bueno, sí, entendíamos como algo positivo, en medida que sí que era, bueno, pues el aceptar y garantizar unos mínimos democráticos que históricamente no se habían cumplido y que también aportaba a las diferentes lenguas pues cierta visibilidad, un prestigio, un reconocimiento también. Pero también no podíamos mencionar todo esto sin subrayar que en el día a día del uso de la lengua, del proceso de normalización y revitalización de las diferentes lenguas, poco efecto tenía en la vida de los hablantes. Es decir, puedes escuchar a tus representantes políticos hablando en tu lengua en el Congreso de Madrid, pero de la misma forma, depende de dónde vivas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Euskal Herria, pues tú, si te han escogido como diputado, puedes ir a Madrid y hablar en euskera y que te traduzcan y sean entendido y poder expresarte en tu lengua. Y de la misma forma, cuando vuelves después de hablar en la Diputación a tu pueblo, pues seguramente no podrás realizar el mismo proceso con, por ejemplo, tu propio ayuntamiento o con tu servicio de salud, y qué decir de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Entonces, el mayor valor que vimos a este reconocimiento fue que sí que dejaba aflorar ciertas contradicciones que se acepten ciertos derechos en unos espacios y en otros donde se entiende que es el territorio propio de dicha lengua no puedan garantizarse de la misma forma. Esas contradicciones sí que sirven para aflorar diferentes discursos, para la activación social y política y hacer propuestas concretas, y ese es el principal activo que entendemos que nos aportó pues bueno, este reconocimiento a nivel de Congreso. Y también desde el Consello bueno, lo contraponíamos al reconocimiento de la oficialidad a nivel europeo, que sí que fueron dos procesos que se dieron de forma paralela. Esta segunda sí que tendría un efecto directo en la vida de los hablantes de a diario de las lenguas minorizadas del Estado. Hay más de 500 directivas a nivel Europa que requieren para la financiación ser una lengua oficial a nivel europeo. Por tanto, para diferentes procesos y proyectos que nos gustaría llevar adelante para la normalización de la lengua sería interesante. Para los planes de enseñanza que se realizan a nivel europeo también, para poder sistematizar y que se valoren de cierta forma el conocimiento de nuestras lenguas. A nivel de consumo, referente al etiquetaje, a la denominación de origen, tener presencia, digamos, y consideración en el ámbito socioeconómico, y también para las relaciones intraadministraciones. Entonces, sí que vimos como algo positivo, pero entendemos que estratégicamente en el camino hacia la normalización de nuestras lenguas era más efectiva la oficialidad europea que se estaba dando la discusión en ese mismo momento que el aceptar hablar en euskera, en este caso, en el Congreso. Gracias. Damos la palabra a Nicolás. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que acaban de decir Marcos y Manex, y la reconocencia de las lingües, especialmente de las oficiales. El Congreso de los Diputados tiene una fortísima carga simbólica positiva para hacer ver la existencia de otras lenguas, de otras realidades culturales en España diferentes de la castellana. A lo largo de los siglos, en un proceso que no es necesario explicar, el castellano tuvo un peso absolutamente desproporcionado en la vida cultural y en la vida política y social de España, arrequixando otras realidades lingüísticas tan antiguas, tan valiosas como la castellana. Esta situación provocó una reacción también importante por sectores que pretenden que esa situación de desigualdad básica continúe. A lo largo de los siglos y de forma acelerada en los últimos tiempos, vemos cómo las distintas discriminaciones que existían en España por cuestiones de género, por cuestiones religiosas, por cuestiones de ideas políticas, pues fueron desapareciendo a la vez que avanzaba el proceso democrático, pero las discriminaciones lingüísticas, las ideas xenófobas, con xente que fala de una manera diferente dentro del propio Estado, siguen absolutamente vigentes. Vemoslo en Asturias sin necesidad de rebuscar mucho en los medios de comunicación. Vemos cómo la discriminación lingüística sigue reclamándose por algunos sectores, vemos cómo el odio a la xente que fala de una manera diferente sigue existiendo de una forma clarísima, la ridiculización, la estigmatización de los falantes de otras lenguas en Asturias, ya no a nivel estatal. O vemos cómo se va asociando falar catalán, falar euskera, falar gallego, falar aragonés, falar asturiano, con situaciones de anormalidad. Por eso la reconocencia en el Congreso de los Diputados de una cierta normalidad cultural de nuestro país y muy positiva. Los efectos prácticos son muy pocos. A nivel de las turillonés, a nivel de lo que pasa en Lyon o a nivel de lo que pasa en Asturias, esa reconocencia es prácticamente nula, porque no se tiene en cuenta que las realidades lingüísticas no dependen de una reconocencia oficial o no. Históricamente, en España, fálense otras lenguas, algunas ya desaparecieron. Falo, por ejemplo, del romance navarro, tan importante en la vida de la corte hai siglos,
tuvo una utilización na Cancillería navarra importantísima. Sabemos tamén que en Navarra, por exemplo, falábase occitano e teníamos un prestigio enorme de algunos de los fueros más importantes de Navarra. Redactáronse en occitano porque la mayoría de los falantes que había en esas ciudades donde se otorgaron esos fueros y eran de lengua occitana. Eso pasaba también en Asturias, donde precisamente el primer testimonio donde aparece el asturiano y el foro de Avilés, donde hay una fortísima presencia occitana y de la lengua occitana, y debía ser también Nubieu una situación de normalidad. Vemos que esa situación de cambio, de desaparición de lingües y un proceso histórico también importante. En Asturias y en León ese proceso non se completó todavía, pero está a piques de complementarse, especialmente en León, de complementarse. Más allá de lo simbólico, la reconocencia de que se falen otras realidades lingüísticas debería de ir arrellada a una actuación del Estado, que yo lo que pide la Carta Europea y el espíritu de la Carta, de tener en cuenta otras realidades, especialmente las más frágiles, la situación del asturianés y del aragonés, del aranés quizá ves también, aunque tiene una reconocencia oficial, y la más evidente. Que esta reconocencia simbólica tenga también, por parte del Estado, una implementación práctica en situaciones donde las comunidades autónomas no desenvuelven políticas lingüísticas eficaces. En Aragón, en Asturias en menor medida, en León, esta reconocencia debería de ir complementada con actuaciones con el cumplimiento de la Carta en múltiples aspectos. Marcos señalaba de algunos ámbitos donde esa implementación podría ser eficaz, en las leyes procesales, por ejemplo, pero yo diría más a nivel cultural y a nivel de hacer real esa reconocencia de la diversidad, que se tenga en cuenta, no voy a decir en primer lugar, pero sí que se tenga en cuenta la existencia, intentando equiparar a nivel estatal de algunas de las actuaciones que se pretenden con las lenguas oficiales o cooficiales, con las lenguas más minoritarias de España, pero que tienen el mismo derecho, y los falantes también, a una reconocencia real de esos derechos, especialmente en esas comunidades. Falo también de los falantes de euskera en Navarra, donde la oficialidad y parcial en algunos territorios o nula. Estamos en una situación absolutamente asemejada. Bueno, pues espero que esa reconocencia, y esperemos que ese impulso que se da desde el Estado y desde el Congreso a esas realidades, pues pueda tener esa reconocencia práctica, y ese camino que señalaba Marcos, de que la Carta Europea, como derecho interno español que lleve, tenga una implementación real, pues pueda ser una realidad. Bueno, yo voy a ser breve porque interesanos ya que tenemos aquí a estas organizaciones representadas, sentirlos más a ellos que no a nos mismos, que ya nos sentimos mucho aquí habitualmente, pero bueno, yo creo que estamos ante un paso importante, una visibilidad de las lingües con esta presencia de las lingües del Estado en el Congreso, con este uso que, bueno, pues como siempre, por mor de los nuestros problemas legales, pues para el asturiano es distinto, siempre pues los diputados tienen que autotraducirse cuando falen en el Congreso, y eso pues va a suponer más dificultades como siempre, pero bueno, eso es también un asunto que tendrá que seguir trabajándose, primero para solucionar el problema legal aquí, pero también al empar para conseguir esa equiparación en el Estado. Creo que no tenemos que renunciar nunca a nuestro propio marco de xuego, a nuestro propio marco de actuación. A lo largo de muchos años creo que pensemos solo en la administración asturiana cuando hablábamos de reivindicación lingüística, y creo que tenemos que pensar también en las administraciones que nos cinquen a nos también, como ya la administración estatal y la administración europea, y ese trabajo tiene que hacerse también, aunque evidentemente el trabajo más importante y fondo y el propio del territorio, son también administraciones que tienen que implicarse de alguna manera en la normalización del asturiano, ¿no? En este caso. Yo creo que la buena noticia es que empieza a visibilizarse la existencia de una realidad plurilingüe que dentro de los, digamos, espacios comunes a todo el Estado, que pueden ser los medios de comunicación, especialmente los públicos, pero también los privados, dentro de las instituciones comunes, el Congreso, el Senado, el propio Gobierno de España, siempre tuvo muy tapecía la presencia de estas lingües. O sea, y es muy difícil
sentir outras lingües diferentes del castellán na radiotelevisión pública española. Isto que genera? Bueno, pero un arrequexamiento entre los territorios que sí tenemos que tenemos una lengua propia distinta del castellán. Esto que fai que tengamos un gran desconocimiento de las otras realidades lingüísticas cuando tenemos problemas comunes, circunstancias comunes y retos de futuro que podemos compartir. Y pero outro supón que nos territorios monolingües del Estado esta realidad aparece como de que anecdótico que solo sale na televisión cuando quieren enseñarnos pues, a un paisano que está con unos cabres en monte que es lo único que ellos interesa enseñar y no toda la realidad de la riqueza cultural que va más allá de eso, que también es importante e interesante, pero va más allá de eso, a toda la creación literaria, artística, musical que existe en todas estas lingües, a la realidad de las personas que vivimos cada día en estas lingües, y todo esto nunca aparece en los medios de comunicación públicos a nivel estatal. Y por lo tanto, pues, si damos pasos en ese camino y conseguimos que la presencia de las lingües sea un pocoñín más normal y proporcionada en esos campos, creo que tendremos un Estado más amable hacia esta realidad plurilingüe, una población más concienciada de que esto es algo positivo y natural y que non xenera máis problemas, sino en todo o contrario, hai unha riqueza que tendría que facernos sentir orgullosos a todos, non? Gracias pola brevedad. Vamos a pasar a outro bloque, salvo que tengáis que decir alguna cosa máis. Bueno, entonces vamos a comentar ahora el bloque de la Ley General de Comunicación Audiovisual y las sus consecuencias en relación con la promoción de las lingües del Estado. Voy a hacer referencia a algunos de los temas que, muy esquemáticamente, de los temas que trata la ley, siempre teniendo en cuenta, como en el caso anterior, que desaparece. Y más, busques en la ley, no atopes ni una sola vez ni asturiano, ni aragonés, ni llonés, sino lingües que no sean el gallego, el euskera o el catalán, valenciano, etc. Bueno, fala la ley de promover la conocencia y el esparcimiento de la lengua oficial del Estado y de lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Fala también de fomentar la cinematografía y el audiovisual en las lenguas de las comunidades autónomas. La obligación de financiar esa obra audiovisual, promocionar las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, hay una disposición adicional. Promover la presencia de obras audiovisuales producidas, dobladas y subtituladas en lenguas oficiales. Ayudes a la subtitulación o doblaje de las obras audiovisuales de estas lenguas y establecer un fondo de ayudas por parte del Estado y de las comunidades autónomas para la promoción de estas lenguas en los distintos ámbitos y modelos. Teniendo esto como base, empieces Marcos. Ben, bueno, a redacción da lei realmente podría ter sido muitísimo peor en relación ás linguas que non teñen estatus de cooficialidade no seu territorio. Realmente, se non fose pola intervención das diferentes entidades de defensa das linguas que, bueno, tanto no proceso de alegacións como despois de emendas, como na propia discusión das emendas que logo finalmente se aprobaron. Porque mesmo, concretamente en relación ás cotas audiovisual, propúñase que eran, penso que ao final fala das linguas de cada territorio, das linguas territoriais, se non lembro mal, son do artigo 114 a 116. Entón, aí abre esa posibilidade, cando menos, de algunha cota relacionada, por exemplo, co asturiano, co galego xa había, ou xa teria que haber en principio, o aragonés, etc. En todo caso, aquí penso que houve un bo traballo de todas as entidades de defensa das linguas do Estado. A partir dunha iniciativa que en Galiza chamamos Iniciativa Xabarín, onde o Parlamento Galego, que foi o único que aprobou tal cousa, que foi tentar garantir igualdade na dobraxe, na lexendaxe e no financiamento audiovisual para o galego e para o resto de linguas en relación ao que ia ter o castelán na lei audiovisual. Isto lo concretouse en todas estas emendas no Congreso. Finalmente, conseguíronse un 1,5, todas as plataformas audiovisuais que teñen sede no Estado español
teñen que ter cando menos 1,5 da produción que emiten dobrada ou original nas linguas propias de cada territorio onde se está emitindo. Ao final, establecendo un mínimo para cada unha delas, ficaría un 1,5% do total, teria que estar nalgúna das linguas. E no caso da televisión española, un 2,5%. E despois, televisión española na TDT, na que non se ve pola vía por internet ou a través de plataforma, teria que ter tamén un 2,5% das súas emisións. A realidade é que, non sei no caso asturiano, no caso galego, hoxe ten 25 minutos diarios sobre 120 horas que emite en televisión. E na plataforma, en RTV Play, ten exactamente 4 filmes que teñen versión original en galego e só 2 se poden escutar en galego. Ainda que os 4 son versión original en galego, se queres ver en galego, os outros 2, pois fica mudo, non podes ouvir. Podes ver, non ouvir. E logo hai outra cuestión que é importante, que é o que se fixo en relación á disposición adicional quinta desta lei, que fala de que todo o que se emite para menores de 12 anos ten que ter disposición na lingua propia destes menores de 12 anos, no seu territorio. Entón, aí collería galego, collería asturiano, collería euskera, catalán, claro, outra cuestión que se cumpra, pero isto afecta, primeiro, a pública, no caso dos menores de 12 anos, a Clan Televisión, mas tamén a Disney, etcétera, etcétera. Poderíamos continuar. Isto porque non hai oferta audiovisual, en catalán hai pouca, en euskera, en galego non hai ninguna, non? Claro, hai outros motivos, pero está claro que aí ten que haber, se se establecen para o español cotas de emisión que chegan como mínimo 30%, e isto fai que todo estea en español obrigatoriamente, porque unha plataforma non vai escoller o 30% por español e o resto non sabe. Claro, entón, de principio, oferta todo en español. Pero que, ademais, desde 1940, no ano 40, fixo a lei do cinema español, non? Isto seguramente sabe ben Ignacio. Entón, di explícitamente que non se pode emitir nada en España que non estea en español. Isto modificouse con posterioridade. Pero non é casualidade que no Estado español todo estea dobrado español. Isto, de inicio, fixose a forza. A ver quen andaba con bromas en 1940 de emitir algo ou de proxectar algo nunha sala de cinema que non fose en español, non? E claro, daí ven a tradición. E iso pódese modificar a través da legislación. E para o español non é casualidade tampouco, porque no caso do audiovisual establecense unhas cotas mínimas para o español. E o mesmo en relación ao financiamento de obra audiovisual, en relación á dobraxe, en relación á lesendaxe, etcétera, etcétera, etcétera. Se falamos de igualdade, e se os falantes todos somos iguais, teremos igual dereito a recibirmos aquilo que a lei establece que ten que estar dobrado ao castelán, tamén na nosa lingua. E logo comentabas agora, Televisión Española, no seu mandato marco, que non se cumpre, as cousas cúmprense cando afectan a outras cousas. Cando en relación ás linguas non se cumpren nunca, non? Pero o mandato marco de Televisión Española fala de garantir a pluralidade lingüística, de promover o coñecemento da pluralidade lingüística. Todo iso que está comentando Ignacio agora está na lei audiovisual e xa estaba con anterioridade no mandato marco. Nos, evidentemente, en relación á lei, imos moito máis alá. Non reclamamos estas cotas que comentei antes, senón igualdade. Só que, tamén Ignacio, Televisión Española ten que cumprir. Outra cosa que é que faga que se cumpra, non? Claro, non se nos poden dar dereitos ou dereito a unha visibilidade se logo isto non se executa, non ten ningún tipo de reconhecimento práctico. Acabo porque xa me estou extendendo demais. Grazas. Gracias, Marcos. La palabra Manés. Bueno, en este tema la verdad que el experto en lo que se refiere a la coordinación de diferentes grupos de lenguas minorizadas en el Estado es Marcos. A nivel Galicia se ha trabajado mucho el tema y la verdad que principalmente estoy de acuerdo con todo lo que ha venido diciendo. Simplemente recalcar un poco, traer la aplicación de dicha ley y los mínimos que establece al territorio que nos compete como Concello, que es Euskal Herria, donde, por ejemplo, se establece, ¿no?, la obligación de tener en cuenta en retransmisiones, por ejemplo, lo que sería la televisión española, la radio y televisión española, en las comunidades autónomas con lengua oficial, un mínimo de contenido. Me gustaría recalcar, porque siempre ayuda mucho a visualizar
qué visibilidad se le da, en este caso, al euskera, las horas anuales emitidas por Televisión Española en catalán serían alrededor de 1.500 horas. 1.500 horas en las que la televisión del Estado emite en catalán. En gallego, esa cantidad se reduce a 145, es decir, básicamente 10 veces menos. Y luego estamos nosotros, donde en Navarra se emiten 11 horas, comparadas con las 1.500 anteriormente mencionadas, y en el País Vasco son 6 las horas que se emiten en euskera, simplemente para que quede clara la foto de hasta qué punto se cumple y se incumple. Para más INRI, a nivel nafarroa, no disponemos de una tele o una radio pública que hable en euskera, es inexistente. Lo único que se hace es recibir las señales de otra comunidad autónoma que sí las tiene, que es la comunidad autónoma del País Vasco. Ahí tenemos ETV y la radio, diferentes radios en euskera. Pero a nivel nafarroa no se ha trabajado. También en lo referente a publicidad de las instituciones centrales del Estado, referentes a los hablantes en donde hay lenguas oficiales. El Berria, que es el único periódico que escribe enteramente en euskera, no dispone. No se utiliza, ninguna comunicación oficial del Estado se hace mediante el Berria. Para el Estado es inexistente este periódico, que por otra parte tiene muchos lectores. En lo referente a que hay que garantizar en la lengua propia a los menores de 12 años el entretenimiento, una televisión, una oferta. En Nafarroa no hay ETV Iru, que es ETV3, que sería la televisión infantil, Clan, lo que sería en el Estado. Hay un acuerdo donde se dispone que, por cumplir la ley, tienen que hacerlo. Lo que pasa es que constantemente se están pasando la pelota el Gobierno de Navarra al Gobierno central y el Gobierno central al Gobierno de Navarra. Y para terminar, en lo referente a cuotas en las plataformas como Netflix, HBO y compañía, ahí tenemos un doble problema. Por una parte, no se reconocen, no se obligan, no hay un seguimiento de esas cuotas mínimas, por muy pequeñas que sean, de cumplirlas. Y, además, por otra parte, todo el trabajo que se ha hecho en la televisión pública vasca de doblaje de diferentes contenidos, el Gobierno vasco, que es el dueño y titular de todo ese material, se niega a venderlo o cederlo, en su caso, a las diferentes plataformas, haciendo una forma de boicot. Es decir, en Netflix es apenas existente el euskera, hay como 3 películas, si no me equivoco, y a nivel de oferta es el 1% las películas que se emiten en euskera. Y en ETV, desde el otoño, se han dado 153 películas, de las cuales una era en euskera. O sea, este es, a nivel audiovisual, la oferta que tenemos, aunque hacemos películas muy buenas. Y por eso ayer ya mencioné, pero me gustaría recomendar aquí la película Bizkarsoro, que es de lo más interesante que hemos sacado últimamente y que cualquier hablante de lengua minorizada se sentirá muy identificada, porque hace un repaso del siglo XX en un pueblo imaginario del Estado francés, donde las diferentes estrategias del Estado centralista jacobino francés van surtiendo efecto en la desaparición del euskera, hasta la última historia, que es cuando hay una reacción y a nivel popular la gente se empieza a organizar para revitalizar la lengua. Se llama Bizkarsoro, el director es Josu Martínez, y mi recomendación en lo referente a audiovisual, aunque no vaya a salir en Netflix, es esta. Gracias. Nicolás. Pues pelón, Fernando. Sí, tengo que hablar de la situación leonesa. Sí, Esto como la fábula del sabio que va por un camino y va queixándose de lo prove que lle, y mientras recuelle unas hierbas para hacer una sopa, y va queixándose hasta que se da cuenta que hay detrás de él
otro sabio más viejo, más prove, con más farrapos, y va recogiendo las hierbas que se iban cayendo. La situación leonesa es la más dramática de todas, las del Estado, y una lengua protegida por el Estatuto de Autonomía. En principio, virtualmente está protegida por la Constitución y por la Carta Europea, expresamente por la Carta Europea, al ser una lengua que tiene protección estatutaria. Y al ir falando Mánex dese proceso descendente de horas de audiovisual, de la situación asturiana ya falará Ignacio, de la situación leonesa ya falo yo. 0 horas, pero bueno, é unha situación comprensible, dado que el leonés, las leones de León, está fuera del ámbito educativo, hay 0 presupuesto para desenvolver cualquier tipo de iniciativa en favor del idioma, hay un nulo cumplimiento por parte de las autoridades autonómicas para desenvolver cualquier tipo de iniciativa, y a diferencia de lo que decía ayer Álvaro Rosales, de que no hay política lingüística sobre el leonés, yo diría que efectivamente hay una política lingüística sobre el leonés muy decidida, que ya la que hubo siempre. Ahora de una forma más evidente, que ya la de intentar eliminar, no que sea posible, los restos que quedan del idioma en León y en Zamora, porque hay una situación que se ve con el tema de la diversidad lingüística en general, pero la interna de Castilla y León, que ya es muy importante. Hay falantes del leonés, patrimoniales, falantes, neofalantes también del leonés, falantes patrimoniales de gallego, neofalantes de gallego en León. Hay una pequeña zona de fala portuguesa y hay una zona también en la comunidad autónoma de lengua vasca, además, con mucha vitalidad, gracias a creo que una Icastola, 2 Icastolas entre Viño. Bueno, la reconocencia de esa diversidad lingüística tan evidente, que no es más que un reflejo de la historia y un reflejo también de la propia diversidad lingüística del país, es nula. Pero especialmente digamos que la atención preferente en la política lingüística ineficaz de la comunidad autónoma diríxese especialmente contra el leonés. Es una lengua que tiene un altísimo nivel de reconocencia estatutaria, como puede verse de la redacción del artículo 5.2, sí que así la respuesta es de una agresividad y de una nulidad absoluta. Y cuando digo agresividad, digo que a la hora de falar con representantes autonómicos, inclusive con algún consellero, cosa que me tocó hacer de alguna vez, la respuesta de las administraciones, la respuesta de los responsables políticos, la respuesta de los partidos políticos es absolutamente desoladora. En fin, respectiva al audiovisual, muy poco tenemos que decir. Hay algún documental que recuelle testimonios de falantes patrimoniales de Asturias. Hay series también, alguna serie en la televisión, La Desconexión o la canal local en León, que recuelle programas más bien de tipo documental, que recuelle la pervivencia del idioma, que recuelle la existencia de falantes patrimoniales, fala de la historia del idioma, la situación sociolingüística, pero en el ámbito audiovisual no hay más. La situación respectiva al leonés y esa. La situación del gallego es un poco diferente en León y Zamora, gracias a la cercanía de Galicia, pero también la política lingüística que fai Castilla y León sobre el gallego y prácticamente nula, quitante el ámbito de la educación. Ahí habría más cosas que decir. Pero respectiva al leonés, y especialmente eficaz esa política lingüística, continúa una política lingüística de siglos, solo que desde el poder ahora ya es más evidente. La situación asturiana, que también conozco, no voy a tratarla porque Ignacio va a encargarse de ello, pero no me llora especialmente mucho la situación, porque la ley está prevista para situaciones de oficialidad, empezando por el castellano, evidentemente, en segundo lugar por las lenguas cooficiales, con una situación también descendente en función del número de falantes, y no tienen previsiones reales de promoción de situaciones de reconocencia estatutaria sin oficialidad, como las situaciones asturiana, leonesa, aragonesa. En fin, una lástima, una oportunidad perdida para los falantes que todavía hay de otras lenguas autóctones del país. En fin. Gracias, Nicolás. Ignacio. Bueno, voy a ser también breve porque la verdad que no daba mucho la situación del asturiano en el ámbito audiovisual. Evidentemente, pues esta ley déxanos fuera,
ya bueno, yo creo que son de risa los porcentajes que se establecieron y son como para reírse a la cara de los falantes de otras lingües del Estado, porque estamos hablando de porcentajes ridículos. En todo caso, bueno, las horas añales de Radio Televisión Española en asturiano son cero, ¿sabes? Sacantes de alguna pieza que en el informativo de la desconexión algún periodista puede hacer cuando fala de algo del asturiano y puede locutar en asturiano, el resto no hay. Magar que en los años 80 hubo programación en asturiano en la desconexión, como contaba esta mañana o ayer y Carlos Rubiera, ya no recuerdo de qué momento, hubo un periodo de los años 80 y cuando se puso en marcha el primer intento de ley de normalización paróse con la excusa de que a ver qué pasa que dice esa ley de normalización y nunca más tornó el asturiano a Radio Televisión Española. Venimos reclamando desde Iniciativa por el Asturiano y venimos también reclamando que se nos incorporara la ley audiovisual, aunque fueran esos porcentajes, pero bueno, sin éxito, básicamente porque los representantes asturianos en el Parlamento no hicieron el so traballo, ¿no? que era negociar esa incorporación. Y lo que finca la Radio Televisión Pública Asturiana, ya he conocida la situación, ¿no? Emítese muy poca programación en asturiano, un poco más en el ámbito del entretenimiento, donde sí hay algún programa más en la televisión pública, pero lo que finca, por ejemplo, a los informativos, pues hay un informativo de 5 minutos en la radio a las 12 y de noche un resumen de 2 minutos después del informativo en asturiano, ¿no? Esto bueno, y por supuesto el fin de semana descansamos porque no vaya a ser que en fin de semana nos vaya a dar un mal por escuchar la asturiana en la Radio Televisión Pública Asturiana. Hubo ejemplos de todo, de doblaje, pero tenemos como 6 películas dobladas. Hubo ejemplos de retransmisiones deportivas, pero puntuales. Hubo ejemplos de algún informativo en asturiano, pero también puntual, y no se acaba de dar el paso. Bueno, estamos a la espera de tener un mandato marco que se va a empezar a negociar ahora en el Parlamento asturiano y esperemos que haya un cambio. Yo creo que hay inicios de alguna voluntad política de facelo y vamos a ver si es verdad y a hacer todas esas propuestas, porque aquí quedarnos mucho por hacer todavía en casa, ¿no? Pero bueno, en paralelo, estudiando las posibilidades que puedan abrirse en el ámbito estatal. Gracias, Dacio. Bueno, para el tercer y último bloque, manifiesto pluralidad lingüística, libertad, igualdad y democracia, vamos a poner un vídeo de un par de minutinos. Quédanos muy poco tiempo ya, entonces las intervenciones posteriores pido que sean breves, por favor. El derecho de los pueblos y de las personas a emplear la so llingua y un derecho humano. Les llingües son una muestra de diversidad. No hay llingües superiores a otras. El Estado español es un Estado plurilingüe. El 45% de la su población vive en territorios con lengua propia diferente del castellano. Si casi, la desigualdad de estas llingües frente al castellano rescampla. La conocencia de la lengua propia de cada comunidad no es requisito para acceder a la administración pública, a la administración de justicia, a los cuerpos de seguridad. Reivindicamos la capacitación del funcionariado, el uso de las lingües propias en las páginas oficiales del Estado y la su reconocencia en el ámbito internacional. A ponerse fin también a la imposición legal del castellano en las normativas de ámbito económico, en el etiquetaje de productos, a la hora de pagar impuestos, multes, tases. El Estado español ha cumplido los acuerdos internacionales que ratificó y las recomendaciones del Consejo de Europa. Y el momento en el que todos los partidos van a pronunciarse para acabar con la discriminación lingüística vigente. El gobierno tiende a extender a todas las lingües del Estado derechos y deberes, de los que hasta ahora nada más se benefició el castellano. Por todo esto, Iniciativa por el Asturiano, junto con otras entidades sociales del Estado, recuelle estas reivindicaciones en el manifiesto Pluralidad lingüística, libertad, igualdad, democracia, del que surgió una proposición non de ley que va a discutirse en el Congreso de los Diputados. Garanticemos una sociedad justa, de haberes plural y democrática. Marcos, tienes ya. Ben, bueno, hai unha cosa que xa saiu aquí, non pode haber liberdade
para ningún cidadán, para ninguna cidadá, se non hai disposición, a lingua a súa disposición. Non? Un pode falar galego, mas se non ten posibilidade de que ese dereito que ten do uso do galego teña devolución, pois é como se non tivese ningún dereito. Non? Imagino que non será moi diferente o Bío do que acontece en Santiago. Non? Haberá aquí pois, establecementos de persoas con orixe fora do Estado español, pois chineses, marroquinos, etcétera, que en moitos casos non coñecen a lingua dos seus clientes e evidentemente non pasa nada. Eles poden usar o chinés ou usar o árabe ou tal, ninguén lle impide facer, lóxicamente. Pero é que esa situación, que neste caso estamos a falar de linguas estranxeiras, é que nos acontece a nós, falantes da lingua propia dos nosos territorios. Non? Exactamente, afortunadamente, hoxe o status legal témolo un pouco mellorado, mas non era, hai tanto tempo, non era moi diferente o recoñecemento legal que tiñamos, aproximadamente o que pode ter o chinés ou calquera outra lingua por aí. Non? Ben, isto ten que corrixilo tamén o Estado. Non? Entón, se quere realmente dar liberdade da que tanto se fala para empregar as diferentes linguas, o que ten que garantir é, primeiro, que todo o funcionariado, incluído persoal da Administración de Xustiza, xuíces, fiscais, letrados da Administración de Xustiza, funcionariado en xeral, que toda a Administración do Estado, hoxe é prácticamente imposible, cando menos en Galiza, pagar unha multa en galego. Claro, eu non podo dicir que non pago unha multa, non? Pode ser por unha multa, mas eu non teño dereito a escoller que quero pagar en galego, que é a miña lingua e a lingua que en teoría teño recoñecido o dereito a usar. Só que non hai garantía, non hai deber, por outra parte, de garantirme o exercicio dese dereito. Non? Bueno, todo isto era alguma maneira que propuxemos Iniciativa polo Asturiano, a Mesa para a Organización Lingüística, Consilúa, Plataforma pola Lengua, Omnium Cultural, Obra Cultural Balear, Acción Cultural del País Valenciá, Nogara, de Aragón, Escola Valenciana, penso que non lembro ninguna máis, pode ser que falta algunha, pero puxémonos de acordo para facer este manifesto que tivo, cando menos, a relevancia de ser capaz de mostrar unha posición da maior parte das forzas políticas con representación do Congreso sobre os 3 puntos que comentei antes. Non había algún máis que por discusións, tamén hai que sabelo, entre o PSOE e o PP de probablemente matices. O PP inicialmente estaba disposto a votar a favor de todo. Eu non teño ningún tipo de simpatía polo PP, tamén quero aclararlo, pero a verdade tamén é como é, non? Finalmente aprobanos estes 3 puntos porque tiveron, uns puntos tiveron apoio do PP e non do PSOE e outros do PSOE e non do PP, finalmente houve 3 que sí que conseguiron apoio do PSOE e do PP. Por iso os 3 que comentei antes, xa non os vou repetir, saíron adiante, non? Iso en todo caso mostra algo que é evidente. Existe pluralidade lingüística e só a pluralidade lingüística pode garantir que hai liberdade para empregala e que todos os cidadáns somos realmente iguais na capacidade de exercer o noso dereito a usar a nosa lingua, que neste momento só se recoñece para aqueles territorios onde o español non ten ningún tipo de problema. Non, en Murcia ninguén ten ningún problema para usar a súa lingua con toda a normalidade. En Santiago, en Oviedo ou en Bilbo, probablemente, os problemas son moito maiores do que en Murcia ou en Albacete. Vale, un poco por la línea que venía comentando Marcos. Se supone que todos tenemos derecho a no ser discriminados por razón de lengua y otras. La cuestión es que eso luego cómo se refleja en la realidad y qué mecanismos hay para poder hacerle frente. La cuestión que es una parte importante, la lengua propia en la identidad de cada una. Y se han venido dando cambios donde en un principio se hacía una lectura esencialista de la lengua de cada uno. Incluso se podía relacionar con la raza, con tener apellidos, con ser de un lugar concreto. Luego fue evolucionando a unas percepciones más materialistas de, bueno, una identidad recalca en la persona, lingüísticamente hablando, que sea capaz de utilizarla. La cuestión es que esa denominación se ha pluralizado, es decir, hay muy poca gente que hable ahora una sola lengua. La mayoría somos plurilingües.
Antes eran más evidentes los conflictos a nivel lingüístico, es decir, una persona monolingüe frente a una administración también monolingüe de otra lengua, el conflicto era evidente. Ahora, ¿qué ha pasado? Que una persona que antes solo hablaba euskera no se podía relacionar con una administración en castellano. Ahora, todo aquel que sabe euskera también sabe hablar castellano. Entonces, esa monolingüicidad, ese conocimiento de su propia lengua en cara a que la lengua esté en conflicto, ya no crea un conflicto, porque sabemos dónde y cuándo podemos hacer servir nuestra lengua para que no haya conflictos. Entonces, sí que ha llegado a una nueva acepción, que es la de la comunidad lingüística, de la que forman parte no solo las personas que lo hablan, sino todas aquellas que comparten un marco mental. La definición la trajo un patriarca de la filosofía en euskera, que era José Azurmendi, que la pregunta que él ponía era ¿qué es más favorable para la normalización de una lengua? Aquel que lo habla, pero solo lo habla en los espacios acordados para ello, donde no crea ningún conflicto ni avanza un paso en la normalización de esa lengua, o esa persona que ni siquiera sabe hablarla, pero que se compromete para que sus hijos e hijas puedan aprenderlo. Lo que refería a decir con todo esto es que sí que hay un conflicto entre lenguas y el problema principal que tenemos ahora es el marco constitucional. Es decir, hasta ahora, a nivel político, se ha podido frenar el avance de ciertas lenguas, por lo menos hasta no poner en tela de juicio el estatus de la lengua hegemónica. Ahora, en los espacios donde ese poder político se entiende que tiene un discurso más a favor de la normalización y consideración de los derechos lingüísticos de las personas, el que ha cogido ese lugar, el plan B, ha sido el Poder Judicial. Y ahora mismo, por lo menos en lo que estamos conociendo en diferentes territorios con lenguas que por lo menos tienen estatus oficial, es que la última trinchera para la normalización es la Constitución. Y de ahí en adelante no se puede avanzar. Entonces, la pregunta yo la dejo al aire. O sea, en este marco constitucional, ¿hasta qué punto existen posibilidades reales para una normalización real y una no discriminación de los derechos lingüísticos de los hablantes de las lenguas minorizadas dentro de, en este caso, el Estado español? Nicolás. Yo voy a poner un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en situaciones de plurilingüismo, asumiendo que todas las realidades lingüísticas del país tienen unos mínimos derechos y hay un esfuerzo adicional por parte del Estado para intentar lograr eliminar lo máximo posible las discriminaciones lingüísticas. Y el ejemplo suizo. Suiza es un modelo de convivencia para muchas cosas, tiene una estructura estatal muy diferente de la nuestra, pero a mí, ya muchos años, sorprendióme, perdón por hablar de una situación personal, llegóme documentación de un exequatur, de una ejecución de una sentencia suiza a un xulgado de Oviedo. Y la documentación, la parte sustancial de la documentación venía en alemán y una traducción castellana, pero todos los formularios y una parte importante de la documentación, la general, venía en 4 idiomas. Venía en los 4 idiomas oficiales del país, que son el alemán, el francés, el italiano y una lengua romance por la que yo siento mucha simpatía, porque presenta una situación muy asemejada a la que encontramos algunas realidades en España, la aragonesa y la leonesa, especialmente una lengua muy fragmentada, que es la romanche, un romance alpino en un estado muy precario. Y a mí extrañóme especialmente esa voluntad que tenían los suizos por no dejar atrás a nadie, ni siquiera a una lengua romance que falen ahora posiblemente unas 30.000 personas en un mar de lengua xermánica, de lengua alemana, prácticamente. Y el Estado implícase a través de muchas fórmulas para que el romanche no desaparezca, declarando la oficialidad a nivel estatal e implementando medidas, implementando medidas
de refuerzo para que les minorías lingüísticas romanches puedan pervivir. Para mí, es un modelo, en algunos aspectos, de lo que se podía hacer en España, non solo con las lingües oficiales, también con las lingües menos favorecidas históricamente o más reprimidas o con menos falantes, como queramos decir. El espíritu de la Constitución, no estoy de acuerdo exactamente con lo que dijo el mío compañero. El espíritu de la Constitución es el de eliminar las discriminaciones, incluida la lingüística, y dedica un artículo entero que es muy elocuente, que es el artículo 3, donde caben interpretaciones distintas y la interpretación de la Constitución varía a lo largo de los tiempos. Ahora el Poder Judicial, como decía Manex, pues tiene una interpretación diferente, pero en los años 80 abriéronse interpretaciones diferentes para que las lenguas españoles, diferentes de la castellana, tengan un lugar, por lo menos, de igualdad en esos ámbitos territoriales con la lengua castellana. Esperemos que esas interpretaciones reduccionistas de la diversidad lingüística y favorecibles también a los falantes de otras lenguas pues puedan prevalecer, quizás a diferencia de lo que estamos viendo en los últimos tiempos, pero yo creo que hay esperanza de que eso sea así. Muchas gracias. Ignacio, tienes breve, por favor. Para rematar, no voy a entrar en más alderiques para evitar que nos extendamos más. Simplemente darles gracias en nombre de iniciativa a estos colectivos que están aquí hoy representados, no solo por su presencia, sino porque de unos años para acá creo que estamos abriendo pontes muy interesantes de colaboración entre organizaciones y por primera vez en décadas pues estamos haciéndolo también las lingües que no somos lingües oficiales, porque también hay que romper esos marcos que nos impusieron y las lingües propias y protegidas también formemos parte de esa reivindicación y se está haciendo por parte de los colectivos de lingües oficiales pues con mucha generosidad y eso también es de agradecer y creo que estamos haciendo un trabajo conjunto interesante en el que cada uno aporta su trabajo y la su forma de ver las cosas y que juntos tenemos mucha más fuerza de la que pensamos. Representamos entre todas estas organizaciones a muchos miles de personas y a unas comunidades lingüísticas con mucha vitalidad y con una demostrada resistencia histórica y creo que en ese sentido tenemos los de ganar porque al final vamos a seguir resistiendo y trabajando por las nuestras lingües. Gracias. Bueno, para acabar, yo creo que es evidente, y fue lo durante toda la vida, que el Estado español es un Estado plurilingüe y en el reconocimiento de esa realidad plurilingüe hubo avances en distintos ámbitos y cuéntenos los miembros de la mesa que aún reconociendo esos avances es evidente que hay que seguir profundizando porque quedan muchas cosas por hacer y desde mi punto de vista y para terminar yo creo que danse más avances en el reconocimiento del plurilingüismo en el momento en que se rompe el bipartidismo. Cuando ya no depende la acción política solo de dos partidos y se hace falta reconocer la realidad de la que nos arrodia y es donde se produce más avances en el reconocimiento del plurilingüismo. Bueno, nada más. Gracias, Nicolás. Gracias, Vanés. Gracias, Marcos. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos y a todas.